Athletic Club de Bilbao, o Athletic Club, o Bilbao, bueno, en fin, tiene un solo nombre, pero le dicen de diferentes formas, digámoslo así. Nosotros lo vamos a llamar el Athletic Club. Muy bien, el club se fundó, primero que todo, un poco de historia, ¿no? Se fundó en 1898 con el nombre de Athletic Club, gracias a la iniciativa de un grupo de 32 deportistas. La asamblea de fundación definitiva se llevó a cabo 3 años después. Ha sido coronado campeón en 8 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 23 oportunidades. Conocido originalmente como Vizcaya, el club adoptó su nombre actual en 1903, cuando también ganaron la primera Copa de España. Bastante interesante la historia de este club. A ver, ¿por qué vamos con el Athletic Club de Bilbao si ni siquiera estuvo en votación ni nada que se le parezca? El señor Bay Blanco hace unos días me dejó un comentario diciéndome: hey Andresán, te propongo una idea de modo carrera. ¿Podrías hacer un modo carrera con el Athletic Club de Bilbao de España? Lo hiciste en FIFA 19, pero no lo hiciste acorde con la filosofía del club. Este era un dato que ni yo me acordaba, pero encontré este comentario y por eso me dio la idea, la intención de hacer este reconstruyendo, así que lo vamos a hacer siguiendo al pie de la letra la filosofía del club, chicos. Jugadores vascos o formados futbolísticamente en esa región, es lo que entiendo. Una tradición que surgió en 1912 y se ha mantenido desde entonces. Dicho esto, chicos, quiero que tengamos en cuenta eso y también quiero que se suscriban, dejen un poderoso like y que hayan leído las reglas de juego que estuvieron al inicio. Por ahora es muy posible que esté saliendo justo en este instante los ganadores de la dinámica anterior del reconstruyendo al Spezia, que espero que les haya gustado y que lo hayan visto. Si no es así, vayan al comentario fijado, ahí lo van a encontrar, o en las tarjetas. Y también espero que hayan visto el experimento con Kylian Mbappé, Haaland y Joao Félix. Estos son videos que puedes encontrar en las tarjetas, también en la descripción de este video y en el comentario fijado muy seguramente. Por aquí, como dije, deben estar apareciendo los nombres de las personas a saludar, los ganadores, y te deberá estar o también aparecerá cuál es la dinámica para hoy. Sin más, vamos directamente a la plantilla de este club, que bueno, aquí hay algo interesante que comentar. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos a este señor Festil, pero tiene muy poquitos años, tiene potencial de entre 70 y 94 y una valoración global de 47. No hay nada, creo que no. Este señor, pero también tiene 15 años. Este tiene 17. Creo que sí, voy a quedarme con este señor. Ascenso a las fuerzas básicas y estos los liberaré. Bueno, es complicado fichar. Esta es la parte como más complicada de este reconstruyendo, porque pues no tenemos en el radar demasiados jugadores vascos así. De todas maneras, este señor Bay Blanco me dejó algunas recomendaciones que las voy a tener muy en cuenta, pero entre tus recomendaciones, Bay Blanco, te digo que me dejaste jugadores de esta misma plantilla. No sé, el ejemplo de Sunset creo que es de esta misma plantilla. También Córdoba me lo dejaste por ahí, creo que Sunset. Me dejaste jugadores, y la otra parte sería tratar de traer los jugadores más importantes del club rival de este club, que valga la redundancia, es la Real Sociedad. Entonces, los fichajes que me dejó Bay Blanco, la mayoría son de la Real Sociedad. Entonces, bueno, hay por ahí unos como Laporte, que pues no sé, creo que es francés, pero algo tiene que ver con esto. Tiene de 83 a 85 de potencial. Tenemos un grandísimo portero que no lo vamos a cambiar evidentemente, porque Simons está entre 86 a 88, es de los que más tiene potencial, pero voy a ver qué posiciones vamos a reforzar y ya regreso con ustedes luego de pasar o de andar por el mercado de fichajes. Finaliza el mercado de fichajes y con esto que ven en pantalla, con esto que tienen en pantalla, muy seguramente me van a asesinar en comentarios. Ya me imagino los comentarios de este episodio, porque he vendido tal vez a uno de los mejores o el mejor jugador del club. Iker Muniain ha sido vendido por 65 millones. ¿Por qué lo vendí? Porque no tiene crecimiento, está totalmente estancado. Tiene 27 años, no es viejo. Tiene 83, tal vez le podríamos sacar 85, es muy probable. Ya hemos hecho cosas con jugadores de 29 años, pero lo que pasa es que yo quería cambiarlo, dejarle ese puesto a otro jugador del club, otro jugador joven y otro que adquirí, que ya lo vamos a ver, y también necesitaba el dinero porque quería traerme un mejor delantero zen. Por último, también decirles que lo que quería era agregarle picante, mucho picante a este episodio, porque sé que cuando se hacen este tipo de ventas, muchos de ustedes suelen molestarse y los comentarios se vuelven muy caóticos, chicos, y quería ver un poco de sazón, un poco de agridulce en los comentarios. Vamos a ver el hate, qué tal funciona para este episodio.
episodio, pero pues hombre, no olvidemos que esto es entretenimiento, esto es modo carrera. Veamos qué fue lo que compramos. Hacer una buena representación en este torneo que es bastante fuerte. También recordemos que el Athletic está en un nivel bastante alto, es un equipo importante de esta liga y pues no nos vamos a poner a buscar jugadores tan jóvenes porque no los necesitamos, ya que el mismo club tiene jugadores interesantes, aunque no significa que no haya traído jugadores más interesantes que Antoine Griezmann. Este realmente lo traje por necesito un delantero centro y bueno, estaba Oyarzábal, aunque Oyarzábal es más izquierdo, pero no sé, me decidí y me decanté por ponerle más picante a estos comentarios, chicos. Ojo, no me vayan a asesinar en comentarios, por favor. Como extremo izquierdo hemos traído a este señor Ander, tiene 85 de potencial, tiene o tuvo un valor de 8.5 millones, procedente, ya saben, de la Real Sociedad. Básicamente lo que hicimos acá es quitarle lo mejor que tenga la Real Sociedad y crear un club más poderoso. También trajimos a Guevara de la Real Sociedad, Ander Guevara. Bueno, tenemos dos Anders, un tocayo, un par de tocayos, que también tiene un potencial de entre 82 a 84 para el medio campo. Tuvo un valor de 12 millones, qué curioso, ¿no? Bien, vendimos muchísimos jugadores, chicos. Vendimos a este señor, también vendimos a este por temas de edad. Este señor estaba pues como estancado, digámoslo así. Pienso traer un lateral derecho. Este chico Morcillo se fue en préstamo, vendido. Extremo derecho, otro gran jugador que no debí vender, pero bueno, qué carambas, quiero picante, quiero mucho picante. García también un poco avanzadito en edad, por eso traje a Guevara. Vicente está en préstamo. Herrerín también ha sido vendido por su edad. Este señor también ha sido vendido porque no creo que tenga oportunidad trayendo a Griezmann, y García tampoco creo que tenga mucha oportunidad por su edad. Este señor tampoco tiene crecimiento y por eso se vendió. Vamos al final de la temporada porque nos estamos devorando mucho. Vamos, finalicemos y ya veremos qué sucede. A ver, chicos, el puesto número 4 realmente no me sorprende porque pues hombre, también superar el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid no es tan fácil. Miren, aquí sí tenemos a Joao Félix ganando títulos, por Dios. Espero que hayan visto ese episodio con Joao Félix, Erling Haaland y Mbappé. Qué gran experimento. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de este cuarto lugar, que no me parece nada mal para hacer la primera temporada, pero sí hay que destacar que quedamos muy abajo del líder, es decir, 72 puntos contra los 97 del Atlético de Madrid, hay mucha diferencia. Veamos, nuestros muchachos, ahí va Griezmann, creció una unidad, Iñaki Williams, ahí va lento, este Berenguer, también que decidí dejarlo como extremo derecho. Córdoba, pues ahí va más o menos Córdoba, no ha crecido tanto, ya miraremos. Guevara, creo que nos fue mejor con Guevara. Córdoba, no sé si será que nos va a tocar darle porque veo que está creciendo como más este señor. Bueno, veamos qué sucede, chicos. Finalicemos y este señor se va. Como lo pueden ver, está molesto, está muy molesto. Este señor se parecía a KC Deportes, ¿no? Así como me da la impresión que se parece a KC Deportes. Veamos, tenía una cláusula de rescisión de 41.300.000 euros. El City ha decidido pagarla. Este señor no fui capaz de sostenerlo, pero pues vamos a intentar traer otro jugador un poco más, bueno, veamos qué dinero hay para la próxima temporada y tal vez me traiga a Laporte, no sé, veamos. Muy posiblemente me vaya por el señor Aymeric Laporte, o Laporte, como le digan. Pero pues bueno, veamos el fichaje, veamos qué dinero hay, porque ese señor supera los 120 millones más o menos. El único fichaje que hicimos es el del señor Igor Zubeldía, 32 millones, 86 de potencial. El fichaje de Aymeric Laporte no fue posible, ¿no? Muy caro, 170 millones pedía el Pep Guardiola por este señor, entonces pues no se pudo. Pero con este creo que vamos a hacer muchísimo. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede, porque estamos... No, ¿cuál al final de la temporada? Vamos a los grupos de Champions. Muy bien, una Champions va a ser, bueno, un grupo de Champions bastante complicado, el F exactamente, vamos contra el Bayern, el Olympique Lyon y con el Dinamo Kiev. Veamos nuestra primera presentación. Perdimos. El partido tal vez más duro, no creo que lo ganemos, claro que no. Bueno, pero no perdimos por tanto. Sigue esta Champions, locales contra el Dinamo. Muy bien, primer partido que ganamos. Volvemos contra el Dinamo, pero en esta ocasión de visitantes y empatamos. Una mala presentación en Champions realmente. Olympique de Lyon nos recibe en su propia casa y le ganamos 1-0, ¡qué bien! Los bávaros nos visitan y en el San Mamés las cosas son 2-2. ¿Pero qué pasamos? Octavos de final, chicos, interesantes. Vamos contra el PSG, el Benfica recibe al Liverpool, el Bayern 0-4 al Atlético de Madrid y el Leipzig al City. Bayern le pega 4-1 al AS Mónaco, el United también le gana 3-2 al Young Boys. Real Madrid cae ante la Juve 3-1 y el Barcelona también cae ante el Dortmund. Nosotros vamos contra el PSG, pero estamos en casa.
bueno, empatamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver uno por uno y vaya, les ganamos de visita 2-1, qué loco, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí nos llegó la fiesta. El United le gana al City, vean, en el clásico de Manchester. El Bayern Múnich le gana al Atlético de Madrid. Nosotros recibimos al Liverpool y el Dortmund recibe a la Juve. Perfecto, aquí vamos. Partido de ida 0-0. En casa no estamos haciendo nada. Aquí volvemos a tener un problema y es que en el momento de la simulación, chicos, se nos pasan algunas cosas y este señor no quiere negociar, así que muy probablemente voy a tenerlo que vender, aunque su crecimiento también está muy estancado. Y vamos a darle la titularidad a este señor sí o sí, o tal vez, bueno, no sé qué pueda pasar. Veamos en el partido de vuelta, vamos 0-0, tal vez en Anfield podamos... No puedo creer esto. Esto sí no lo puedo creer, chicos. Ganar en Anfield es loquísimo. No pensé llegar hasta acá, chicos, pero aquí estamos. Bayern Múnich, Dortmund y nosotros vamos contra el United. Perfecto, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. 2-2, siguen los empates de visita. Ah, no, de locales eran, bueno. Vamos a ver si de visita, de local nos va mejor es la cosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos, 2. No sé qué fue lo que hice, por Dios. Bueno, dejémoslo así, chicos. A ver, no, pero esto se demora mucho. Realmente, vamos a tomar el control. Y aquí vamos directamente a el resultado. Sí, saltar al resultado porque... Wow, 3-3, global, 1-1 y bueno, gana el Manchester United porque tuvo más goles. Ah, no, ganamos nosotros porque tenemos más goles de visitante. ¡Qué loco! Sí, avanzamos. Claro, hicimos 2-2. Tenemos más goles de visitante. Sí, me enredé un poco, chicos, me confundí. No puedo creer que ya llegáramos a la final tan rápido. Este episodio es muy corto. Veamos el final de la temporada. Veamos, repaso rápido. Unai con 87. Qué bien, este era el portero que les dije que llegó con muy buena media. El que digamos que es vasco. No tengo idea, obviamente es canterano. Este Bariche, a ver, goleadores. Geray tiene 3 tantos, creció una unidad, tiene 27 años Geray. Ahí va Martínez, que al final, bueno, jugó bastante, no hizo goles. Vivian Capa, 4 tantos, 2 asistencias. Tenemos a este señor que creció 2 unidades, bueno, muy lentos. Bueno, también es cierto que son solo 2 temporadas, ¿no? Este señor llegó con 70 y ¿qué? 4, 73, no, creo que le fue bastante bien. Tenemos 10 goles para el señor Ander. También tenemos a Córdoba que se nos va, ya no pertenece al club, pero bueno, en fin, 8 goles para este señor. Unai, miren a Unai López con 12 tantos, una unidad de crecimiento. Vesga, perdón, Nolascoin, toco, este Cabrera, no, Morcillo, este chico, mire qué tal, 7 tantos, bastante bien, 7 tantos, a ver, y el goleador pues sería Griezmann, claro, 16 tantos y 9 asistencias. Iñaki Williams, 26 tantos, creció 3 unidades. Iñaki Williams está gigante, chicos. Veamos rápidamente un repaso en lo financiero. Este señor cayó 4%, no lo puedo creer, tiene 31 años, ¿no? Es apenas lógico. 58 para Iñaki, tal vez esta venta no fue tan acertada, pero yo la quería hacer, qué carajos. A ver, Morcillo 66%, Berenguer también con 27%, bueno, son solo 2 temporadas, no podemos pretender mucho, ¿no? Este señor está en préstamo, hemos prestado a Sunset, muy a tener en cuenta, nosotros reconstruyendo en FIFA 20 hicimos maravillas con él. Guevara 29%, Unai con 8%, el señor Ander Barrenexea tiene 40%, esos nombres, son apellidos bastante raros, la verdad. Capa 18%, Arezo, Martínez cayó un 15%, qué mal Martínez, qué mal, bueno, ya tiene 31 años. Y Geray dice que tiene 4% de crecimiento, Subeldía tiene 24%, este señor 0%, Berchiche también creció bastante, me gustó mucho Berchiche a pesar de su edad, 28 años, y Unai Simons con 56%. Veamos qué conseguimos en la Liga Santander. Un cuarto lugar, no conseguimos más. Perdimos la Copa de España contra el Real Madrid, 0 títulos hasta el momento, 0 títulos. Por aquí vamos a disputar la final contra el Borussia Dortmund y el Tottenham se llevó la Europa League. Bueno, 740 millones de valor de club, 957 era su valor. Bueno, pues creo que no nos fue tan mal. Ingresos de 436 millones y gastos, bueno, las ganancias fueron de 373 transacciones. A ver, la camiseta más vendida, Williams, Griezmann y Subeldía, casi 3 millones de camisetas vendidas, un presupuesto de 81 millones y lo entregamos con 93. Bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Estuvo tan mal, bueno, esta temporada no fichamos. Vamos a la entrevista y al partido, evidentemente, ¿no? Perfecto, el mundo, la prensa está atenta a lo que pueda pasar en este partidazo, cómo manejan la fatiga, trabajamos duro para llegar hasta acá, porque se van a enfrentar 2 equipos, bueno, un equipo más grande que el otro, tal vez el Dortmund tenga más, no sé, sea un poquito más grande, tal vez, pero yo lo siento un poco más bien iguales, ¿no? ¿Crees que es posible que sigan reviviendo? Claro que sí, seguro que así será.
Muy bien, chicos, nos vemos en el terreno de juego porque esto se pone interesante. Let's play. Vaya, estamos en el Bernabéu y no lo había notado. El estadio de mi equipo favorito. Eso significa que debería sentirme como en casa, muchachos. Vamos a disfrutar este gran partido. Wow, mire, tienen a Zinchenko. No sé, últimamente veo unos fichajes bastante extraños. Bueno, claro que Zinchenko en esta segunda temporada todavía no es viejo, así que no es tan extraño. Pero bueno, en fin, todavía tenemos a Hummels en el Dortmund. Bueno, no sé qué podría pasar. Bien, ahí está nuestro equipazo. El señor... Este señor, por Dios. Este señor que me imagino que va a crear mucha polémica en este episodio, en estos comentarios, en los comentarios de este episodio más bien. Let's play, pónganse cómodos, organicen todo, porque las palomitas, digo yo, porque esto se pone bueno. ¡Ay, no puede ser! Y el preciso el que está amonestado, Unai López, tiene amarilla, doble amarilla y chao, papá. Te vas por esta entrada sucia contra Jadon Sancho. Wow, qué buenos guayos los que tiene Jadon. Vaya. Vamos, Haaland. No vayas a cometer el grave error de incrustar el balón en la red. Muy bien, ahí tenemos Unai Simons. 87 de valoración global y un regalo aquí perfecto por parte de... Miren. ¡Epa! Muy bien, excelente. Vamos. ¡Ay, qué golazo! Antoine Griezmann. ¡Qué izquierdazo! Pero qué buena jugada. ¡Qué buena jugada! Veamos un poco. Veamos. Tran se va. Se relaja, la baja perfectamente y un izquierdazo brutal y adentro, papá. Veámoslo una vez más. Uf, una volea maravillosa. Burki, creo que es el que está tapando. No pudo hacer absolutamente nada. Nothing, chicos, nothing. Griezmann, que pudo jugar en este equipo, tampoco lo hizo. Bueno, sí lo hizo en la Real Sociedad, pero no pues de manera oficial. ¿O sí? No. Está siendo ahora el partícipe del título de los vascos. Muy bien, vamos con el segundo tiempo. Excelente, así me gusta que hagan cosas hermosas. Eso en el juego. Vamos a tumbar dos de una vez. Chicos, jugando sucio, logramos sacar adelante este 1-0. Y ahora a celebrar porque es campeón. Bueno, muy fácil conseguir este título con el Athletic Club. Pero bueno, también hay que echarle la culpa, hay que decirlo. Pudimos hacer fichajes muy grandes desde el principio, ¿no? Gracias a la gran venta que tuvimos. Bueno, pudimos comprar jugadores muy buenos. De momento, chicos, yo me despido. Espero les haya gustado el episodio. Espero lo comenten, dejen un poderoso like. Y por favor, dejen en comentarios qué equipo podríamos reconstruir. Ustedes son los que deciden. Los dejo con la celebración. Adiós. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando además, que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás, nadie le dice no.